Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a estas Convicciones con José Torres de Sena. Hoy domingo 14 de mayo de este año 2023. Como de costumbre, darle las gracias a todos por su sintonía, lógicamente al equipo de este canal del Sol, que siempre nos brinda las mejores atenciones. En esta semana han ocurrido temas importantes del quehacer político, social y económico del país, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. También ha habido temas importantes que hay que destacar. Dentro de esos temas, siempre me refiero al tema del accionar social del gobierno dominicano. Y lo hago porque muchas personas, mucha gente se olvida de que nosotros, señores, el tiempo pasa rápido, de que nosotros venimos de una situación de pandemia que provocó una crisis, digamos, sanitaria. Esa crisis sanitaria a su vez provoca una crisis económica, una crisis social y eso conlleva también a temas de índole psicológico, de índole sanitario. Ya había manifestado, de hecho, un reconocido médico de este país de larga data ha manifestado que la secuela del COVID-19 ha provocado ciertas convalescencias en las personas, en los dominicanos, que tienen que ver con hipertensión arterial, con temas de diabetes y otro tipo de situaciones. Y si usted se pone a ver eso en términos de lo que es la sociedad más vulnerable, las personas más vulnerables, eso conlleva una mayor inversión del Estado, aparte de todo lo que ha sucedido desde que se descubrió la pandemia hasta hoy en día. Todavía seguimos sufriendo esos remanentes. Señores, yo les dije que el tiempo pasa rápido. La pandemia se conoce en 2019, por eso se llama COVID-19. Ya a principios del 2020 empiezan a darse los casos y ya la opinión pública empieza a hacerse eco de lo que estaba sucediendo y a buscar cuáles eran los porqués de esta pandemia. Ya no recuerdo bien si fue en abril o algo así, que se conoce el primer caso, que es el extranjero en la República Dominicana. Eso fue en el 2020 y ya estamos a mitad del 2023. Y el gobierno actual recibe un estado que estaba prácticamente padeciendo de una crisis profunda que ya la venía asumiendo el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana y que la hereda el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso provoca que muchos recursos que pueden ir en beneficio de llevar soluciones a los más desposeídos, de infraestructura que sirvan a los de la gran urbe, tanto aquí en Santo Domingo, en Santiago. A pesar de eso, se están inaugurando importantes obras. En la pasada semana pusimos el video de la inauguración del teleférico de los Alcarrizos, que va a beneficiar a más de 400,000 personas. Pero eso lógicamente pues limita al gobierno de poder hacer inversiones importantes en ciertas áreas que sí lo necesitan. A pesar de eso, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y se está haciendo un gran trabajo, y sobre todo lo que tiene que ver en la parte social, porque es de las partes más afectadas en términos de lo que provocó la pandemia y la situación internacional producto de la guerra Ucrania, Rusia y todo lo que ustedes conocen. Bueno, dentro de estos programas sociales, a través del Gabinete de Política Social que coordina Tony Peña, la semana pasada se inauguraron 3 nuevos centros en San Pedro de Macorís del programa Oportunidad 1424, un programa que es de reinserción sociolaboral, donde se capacita a los jóvenes a nivel técnico profesional
con 24 instituciones del Estado que forman parte de este programa, porque una sola institución no da abasto para poder cubrir todas las necesidades de estos niños y adolescentes, porque se llama 1424 porque comprende a adolescentes, niños desde 14 años hasta los 24 años de edad, y allí se le brinda toda una gama de beneficios, desde alimentación diaria a través de los comedores económicos, desde kit de alimentación a través del plan social de la presidencia, para que los jóvenes, los niños, puedan llevar a sus casas la alimentación durante un mes y que los padres no tengan que estar enfocados en qué se va a comer y no manden a los niños a la esquina a pedir, a limpiar botas y hacer otro tipo de quehaceres, y que lo desliguen totalmente de lo que es su educación. Y así un sinnúmero, se le daba una tarjeta, un bono de 1,000 pesos, no en efectivo, sino a través de subsidios. Después que pasan de los 3 meses, que ya se sabe que el joven se va a quedar, tienen un equipo de intervención comunitaria que siempre está atento a su formación, a si faltan, a si necesitan de asistencia psicológica, porque allí hay que saber y conocer que hay muchos jóvenes, muchos niños que inclusive están en conflictos con la ley y que han tenido problemas de vicios, de todo tipo de situaciones, de problemas en la familia que se traduce en una conducta que no es la adecuada. Entonces ese equipo de intervención comunitaria está 24 horas atento a estos niños para que permanezcan en el programa. Hoy en día ya hay alrededor de 16,000 y pico de jóvenes que han sido impactados por este programa, y actualmente hay 4,000 y pico de jóvenes que están recibiendo esta formación técnico-profesional, donde participan ya, como había manifestado, 24 instituciones. Los profesores son del Infotep y así por el estilo. Reciben la educación a través de los CTC y de la Escuela Vocacional de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un programa único en el Caribe y que ya está sirviendo de modelo para otros países de Latinoamérica que han venido y han manifestado su intención de conocer este programa Oportunidad 1424. Bueno, pues en esa inauguración en San Pedro de Macorís, de los centros 105 y 106, estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que en esa ocasión estaba fungiendo como presidenta de la República porque el presidente Luis Abinader y la primera dama se encontraban en el tema de Carlos III o Carlos III. Entonces allí la vicepresidenta de la República valoró lo que es este programa, siempre ha manifestado que está interesada y que la inviten a este tipo de iniciativas, porque ella ve de su propia, de manera física, cómo estos jóvenes se expresan. Allí hubo un niño, señores, y ojalá podamos poner el video, cómo se expresa este jovencito que recibió sobre todo la felicitación de la vicepresidenta de la República, del coordinador del Gabinete de Política Social, quien manifestó que a ese niño todo lo que él necesite a través del Gabinete de Política Social se le va a facilitar, porque ese joven, ese niño, porque es un niño, tiene todas las cualidades para convertirse en un profesional y aportarle a este país, que eso es lo que se busca a través de este programa Oportunidad 1424, que dirige Alex Mordán, lógicamente con la dirección de Tony Peñaguaba al frente del Gabinete de Política Social. Mis felicitaciones, no solamente a los que están, a todo el equipo del Gabinete de Política Social, a todo el equipo del programa Oportunidad 1424 que están haciendo de esta iniciativa una realidad, sino a todos los jóvenes, a todos los niños que, independientemente de la situación de vulnerabilidad en que viven actualmente en las distintas demarcaciones, pues dan el paso y se atreven a ser parte de este programa y a lograr un futuro no solamente para ellos, sino para sus familias, porque ya hay muchos jóvenes de ellos
que están hoy en día haciendo pasantías tanto en el sector público como en el sector privado. Hay otros que están llevando emprendimientos porque el programa les brinda un capital semilla a través de Promipyme, prácticamente a una tasa cero, que con unos préstamos ellos pueden adquirir los productos para poner sus pequeños negocios. Si son técnicos en computadoras, se les brinda el préstamo para que compren todos los accesorios y todas las herramientas para reparar computadoras, si es para reparar celulares, si es para reparar neveras, estufas, aires acondicionados, independientemente del área en que se forme, porque son muchas áreas formativas las que tiene este programa, se le brinda este capital semilla y los jóvenes pueden emprender. Es un programa que nunca se había hecho aquí en la República Dominicana y que debe de servir de modelo para otros países del área. De manera que mis felicitaciones a todo el equipo de Oportunidad 1424, del Gabinete de Política Social, pero sobre todo a los jóvenes, adolescentes, muchas de ellas incluso con embarazos prematuros, embarazos en adolescentes, y que van hasta con su bebé a tomar las clases. Yo creo que esto es un ejemplo de superación que debe ser valorado por toda la sociedad dominicana. En otro orden, en esta semana se dio a conocer también la encuesta ACISA. Ya esta encuestadora ha dado mucha agua de beber porque ya en varias elecciones ha dado unos números a conocer a través de las distintas plataformas y que estos números lamentablemente nunca se han correspondido con la verdad, porque aparentemente pertenece a una fracción de los partidos políticos que están compitiendo, que han competido a través de los años por las distintas candidaturas, tanto a nivel congresual, municipal y lógicamente a nivel presidencial. Pero esta encuestadora dio unos números que ahí están en pantalla, que son risibles, producto ya de lo que es su historial y de lo que es la narrativa de esta encuestadora, donde le da un 38% al presidente Luis Abinader. Luis Abinader sacó 38, creo que cuando fue primera vez candidato en 2016. A Leonel Fernández lo pone con un 36% y a Abel Martínez lo pone con un 19%. Esa misma encuestadora dijo que Leonel Fernández en 2020, cuando todavía la Fuerza del Pueblo era un partido, es un partido nuevo, pero se acababa de fundar producto de la división que se dio entre el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo entre los líderes de tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Danilo Medina, pues así se dijo que Leonel Fernández iba a sacar un 29% en las elecciones de 2020. Y el resultado fue que Leonel Fernández sacó un 8%. Es decir, 21% de diferencia, cuando el margen de error en una encuestadora oscila entre un 3% a lo máximo un 5%, solo que utilizan las encuestadoras con una muestra de 1.200 personas. Pues el errorcito de ACISA fue nada más y nada menos que de 21% con relación al presidente Leonel Fernández y a Luis Abinader, que hoy le está dando 38%, en ese tiempo creo que le daba más o menos la misma cantidad. Luis Abinader se fue en primera vuelta con un 52 y pico %. Entonces ya se está jugando y lo único que ya la gente no se lleva de ese tema de jugar con la percepción de la gente. Salió hace poco la encuesta Gallup, que es así, prácticamente ha acertado en todas las encuestas desde hace 20 años hacia acá, de que uno tiene conocimiento y que tenga uso de razón, sí ha acertado en todos los procesos electorales y esa encuestadora le asigna al presidente Luis Abinader un triunfo en primera vuelta. Ahora bien, eso tiene que ver con el tema de la oposición, que se están peleando por el segundo lugar. El segundo lugar, señoras y señores, es sumamente importante, independientemente de que el presidente Luis Abinader, que es hasta ahora lo que parece en política, nada está seguro, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno
y los funcionarios deben entender que deben fajarse a trabajar para lograr un triunfo en primera vuelta. Hasta ahora el presidente Luis Abinader está llamado a ganar las elecciones del año 2024 en primera vuelta, pero el segundo lugar tiene un significado importantísimo, independientemente de que se gane en primera vuelta o no. Si ganan en primera vuelta, el segundo lugar queda con una posición importante. Y si hay una segunda vuelta, pues con mayor razón, porque la lógica dice que el que quede en tercero apoya al que está en segundo. Ahora bien, ¿por qué digo que es importante, independientemente del resultado, si se ganó en primera o no se ganó? Porque ese partido queda para las elecciones ya del 2028 como la segunda opción de poder, con manejo de recursos y con una serie de beneficios en términos de percepción, de estructuras y de un sinnúmero de cosas. Entonces ahí es que viene todo esto, de esas encuestas y de lo que se está dando en el manejo y en los tejemanejes en la política dominicana, sobre todo con lo que tiene que ver con las alianzas. Hay algunos que dicen que ya esa alianza está prácticamente pactada y que es solamente cuestión de firmar, y otros que se oponen vehementemente porque saben de lo que significa para esas organizaciones políticas una posible alianza. El PLD es el partido que más se está desmembrando actualmente. Hay que saber, están pagando lo que ellos en su momento fueron los principales actores, que es en destruir los principales partidos políticos del país. Por ejemplo, en el caso de Quique Antún Valle, que es presidente del Partido Reformista Social Cristiano, admitió que fue un error levantarle la mano a Leonel Fernández en el año 1996. ¿Y por qué lo admite? Quique Antún es un político que, aunque usted esté de acuerdo con él o no, ya tiene muchos años en el accionar del quehacer político dominicano y sabe cuáles son las consecuencias, y que lo admita a esta altura de juego pues tiene un significado importante, porque eso provocó que el Partido de la Liberación ganara y que muchos reformistas que estaban acostumbrados a estar disfrutando de las mieles del poder, pues lo lograran. ¿Pero a causa de qué? ¿A consecuencia de qué? De la absorción total del Partido Reformista Social Cristiano y de su desaparición del sistema de partidos políticos. El Partido Reformista Social Cristiano más nunca se ha convertido en una opción de poder. Lograron que Leonel Fernández ganara la presidencia, algunos de ellos, porque no todos, y sobre todo los de abajo, lograron posiciones importantes en ese gobierno, pero eso le costó su desaparición como partido político. Y hay que saber que el Partido Reformista Social Cristiano, concomitantemente con el Partido Revolucionario Dominicano de ese momento, que el PLD ni siquiera se convertía en una opción de poder luego de que el profesor Juan Bosch abandonara las filas del Partido Revolucionario Dominicano en 1973, no era una opción de poder. Ahí surge Leonel Fernández y producto de la crisis de 1994, donde Peña Gómez ganó las elecciones y eso provocó una crisis política no solamente a nivel nacional, sino que intervinieron organismos importantes internacionales, provocó que se celebraran elecciones anticipadas en 1996 y por cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez es que se da este apoyo a Leonel Fernández y eso le ha costado caro. Entonces, en la situación actual, el que apoye entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, el que quede en segundo lugar, si hay ese acuerdo y si se da esa alianza, va a absorber totalmente al partido que quede en tercer lugar. Si la Fuerza del Pueblo queda en segundo, va a absorber totalmente al Partido de Liberación Dominicana y va a desaparecer como opción política en el país. Y si se da al revés, si es el PLD a través de la alianza que quede en segundo, va a absorber al Partido de la Fuerza del Pueblo. Y eso hay muchos dirigentes de ambas organizaciones que lo saben, que lo conocen porque son ya políticos viejos, de larga data. Pero hay un grupo que entiende que esta alianza debe darse sobre todo por el tema de la alianza en las elecciones congresuales y municipales, porque quieren alzarse con una diputación, con una alcaldía, con una regiduría
y no le importa, yo gané, que se desbarate el partido, ya yo gané. Y eso es lo que está sucediendo, señores. A la Fuerza del Pueblo le conviene mucho más la alianza, independientemente de que el Partido de la Liberación Dominicana se está destrozando. En estos días se irán 2 alcaldes más, lo doy aquí como primicia, que van a abandonar las filas de ese partido, pero Leonel Fernández no tiene estructura como Fuerza del Pueblo, no la tiene, y eso es sumamente importante. Eso es 1A para poder alzarse, para poder ganar elecciones. Y por eso la Fuerza del Pueblo está de alguna manera insistiendo. Hasta su hijo, Omar Fernández, manifestó que ya también la alianza ya era un hecho, porque se dice que él está aspirando a algún cargo aquí en el Distrito Nacional, ya sea senador, alcalde, ya veremos. Pero ellos están tratando de provocar esa alianza producto de eso, porque no manejan estructuras que sí la maneja el Partido de la Liberación Dominicana, porque es un partido que duró 20 años gobernando, y eso en este país pesa mucho, que en algún momento manejaron no solamente lo que es la presidencia de la República, sino que manejaron también el Congreso concomitantemente al mismo tiempo. Fueron los dueños del país en algún momento, como se le dice a los transportistas, porque todo lo que pasaba por el Congreso, independientemente de sea para beneficio de la sociedad o no, estas personas pues hacían lo que le daba su gana. Inclusive Danilo Medina en algún momento, siendo presidente de la República, dijo: mi Congreso, ya para muestra un botón. Ellos están llamando a una manifestación de todas las fuerzas de oposición por el tema de la Junta Central Electoral, y esto es risible. Ellos están componiendo porque no le conviene, porque inclusive están acusando al partido de gobierno de ser un partido dictatorial, y es todo lo contrario. Aquí todos sabemos lo que pasó, lo que ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana, con Danilo Medina en su momento y con Leonel Fernández en su momento, donde aquí la democracia no se respetó, todo lo contrario, se impusieron e irrespetaron a las demás organizaciones políticas, a la opinión pública en general, e hicieron un sinnúmero de desastres en este país que provocó la Marcha Verde, que provocó la Plaza de la Bandera y un sinnúmero de protestas que sí iban en beneficio de la democracia, porque se veía en juego la democracia dominicana por el accionar de esos líderes políticos. Vamos a hacer un corte comercial y ya retornamos con estas convicciones con José Torres de Sena.
Convicciones con José Torres de Sena. Señores, y hablando de democracia, hablando de libertad, hablando de humildad y de cómo debe de manejarse un político en la República Dominicana, en esta semana pasada se cumplieron 25 años de la desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo le manifestaba que el tiempo pasa rápido, señores. Fue en 1998, 10 de mayo de 1998, la desaparición física del más grande líder de masas que ha parido la historia política de la República Dominicana, un hombre con un liderazgo nacional e internacional. Y el Partido Revolucionario Moderno inauguró un nuevo local, la nueva Casa Nacional, que le pone el nombre de José Francisco Peña Gómez en conmemoración de este 25 aniversario y de lo que significó este gran líder político, no solamente del PRM, sino que es el líder político de alrededor de 14 organizaciones políticas de la República Dominicana. Pues el pasado miércoles, la Fundación José Francisco Peña Gómez y la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciaron a través de un conversatorio una serie de actividades que se van a llevar a cabo en conmemoración de estos 25 años de la partida física del líder José Francisco Peña Gómez. Allí disertaron, dando a conocer la obra y vida de Peña Gómez. La actividad se llama Peña Gómez 25 años después, pues disertaron nada más y nada menos que la doctora Milagros Ortiz Bosch, una persona que estuvo muy de cerca al doctor Peña Gómez. De hecho, abandonó a su tío en las luchas políticas, que era el profesor Juan Bosch, por estar al lado del líder José Francisco Peña Gómez, y es una de las conocedoras de quién era este hombre como humano, como político y como un hombre que estaba pues destinado a ir siempre en beneficio de la justicia social y del bien común. También participó Rafa Gamundi Cordero, un hombre también a quien respeto mucho, muy ligado a mi familia, un orador de primer orden y que manifestó allí todo lo que fue José Francisco Peña Gómez desde sus inicios, desde que empezó, que él mismo construyó una caja de limpiar botas y que luego por la persecución del trujillismo a la situación haitiana, sus padres tuvieron que abandonar y una familia, que es la familia de Fernando Álvarez Jogar, lo adopta y Peña Gómez en una biblioteca prácticamente se lee todos esos libros y ahí empieza su impronta por prepararse y eso lo conllevó a ser el líder más grande que haya existido en la República Dominicana y Latinoamérica y que sobrepasó las fronteras del país, el doctor José Francisco Peña Gómez, convirtiéndose no solamente un líder, sino que a Peña Gómez se le daba un trato de presidente de la República en todas partes del mundo. Estamos hablando de París, de Francia, en Venezuela, Estados Unidos, donde quiera que llegaba José Francisco Peña Gómez, pues llegaba un líder. Allí también, en representación de la familia del doctor José Francisco Peña Gómez y como vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez, Tony Peña Guava disertó y dio a conocer importantes situaciones que se dieron con su padre y con el líder político que quizás mucha gente no conocía. Dentro de estas, que me llamó mucho la atención, es que producto de la crisis del 1994, donde el doctor Peña Gómez, todo el mundo sabe que ganó la presidencia de la República y que se le fue arrebatada, ganó con más de 400,000 votos y eso provocó una crisis que tenía el país en ascuas y que estaba a punto de un estallido social y que Tony Peña Guava manifiesta que él solo con su padre, Tony le pregunta que por qué él está llamando a las iglesias y por qué está acudiendo a organismos internacionales cuando había un pueblo completo ahí esperando el llamado del doctor Peña Gómez.
Y Peña le contesta a su hijo Tony que él no podía hacer eso, que él prefería no ser presidente de la República a convertirse en el único líder político que llama a 2 revoluciones en menos de 30 años. Y que esa sangre él no podía echársela arriba, que él prefería no ser presidente de la República a que se derramara una gota de sangre. Eso fue José Francisco Peña Gómez, y eso fue su desprendimiento y su amor por la patria, por la sociedad dominicana, por los pobres del país, que fue un hombre que muchas de las situaciones y de las leyes que nosotros disfrutamos hoy en defensa de la mujer, del proletariado, de los más desposeídos, José Francisco Peña Gómez fue el que tuvo esa impronta, siempre pensando en la sociedad dominicana y en los más pobres del país. Lord a José Francisco Peña Gómez, y como dijo Tony Peña Guava, Peña Gómez no ha muerto, por eso decidió que no se fuera a las iglesias y dijo que no, se decidió que no se fuera al cementerio, sino que se hicieran un sinnúmero de iniciativas que ustedes van a ir conociendo en el camino, de documentales, de historietas, para que la actual generación conozca quién fue ese importante líder para el país. Así que José Francisco Peña Gómez no ha muerto. José Francisco Peña Gómez sigue vivo y su legado sigue ahí intacto en pro de la clase política y de los jóvenes de este país que deben de conocer la historia de este gran líder. Vamos a poner un video de lo que fue esa gran actividad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nuestro compromiso para el próximo domingo en estas convicciones con José Torres de Sena. 25 años después, conversamos sobre José Francisco Peña Gómez, gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan en este conversatorio. Vamos a iniciar rindiéndole honor a la patria. Nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional de la República Dominicana. Muchísimas gracias, pueden sentarse. Vamos de inmediato a mirar la pantalla porque tenemos un material audiovisual preparado para ustedes. Somos la gente que comprende.
es la gente que quiere un presidente bueno para todos. Tú vas a votar por Peña, tu seguro presidente. Vamos a eliminar la discriminación que sufre la mujer dominicana. Ofreceremos más oportunidades a nuestras mujeres en la vida política, económica y social. La igualdad del hombre y de la mujer es la garantía para construir una democracia. Por fin, por fin, por fin. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Porque si me topan, lo proclamo aquí y así lo ordeno a los compromisarios y a los PRDistas, la República Dominicana cogerá fuego. Hay que sentir amor, abrazarse a tus ideas, hay que pedir perdón, perdón, para hablar de ti. Se necesita penetrar en tu interior, vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón. Para hablar de ti debemos caminar con la frente bien en alto. Hay que ponerse en tu lugar para hablar de ti. Hay que pedir perdón y con amor luchar por nuestra libertad. Como soñaste tú. Hombre de valor, eterno como el diamante, inmenso como el universo que nos rige, símbolo puro de la entrega y el valor. Hombre del pueblo. 25 años después, José Francisco Peña Gómez, en este conversatorio realizado aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en este momento vamos a escuchar la bienvenida de la Academia. Señor Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. Peña rompió esquemas y barreras sociales, las mismas que sus adversarios usaron en más de una ocasión para atacarle, sin que esto opacara la luz y endureciera su ser, ya que días antes de su partida, en una locución memorable, los perdonó, máxima que debemos emular desde nuestras respectivas interacciones sociales, ejerciendo el hábito del perdón como algo cotidiano. Personas de esta naturaleza son una especie de mesías, elegidos para cumplir un rol en su paso terrenal. Por tal razón, esta tarde, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, rendimos tributo a su memoria, a su legado y al gran aporte que hizo a la democracia nacional. Su vida partidaria fue su escuela y la escuela de muchos dirigentes del partido al cual perteneció y engrandeció con su incuestionable liderazgo. Su paso por la alcaldía del Distrito Nacional y las diferentes contiendas electorales
de la década del 90 en pleno siglo XX son un ejemplo fehaciente de su proceder íntegro y de su apego a los mejores intereses del pueblo dominicano y la preservación de nuestra democracia. Presentes en este merecido conversatorio sobre la vida de José Francisco Peña Gómez, no hay mejor forma de recordar su memoria que mantener con firmeza nuestras convicciones y luchar por ellas con gallardía. Su legado se mantendrá vivo en cada joven que ponga los intereses de la patria y el honor por encima de los intereses particulares. Ese fue Peña Gómez y por siempre así vivirá. Muchas gracias. José Francisco Peña Gómez primero tenía, desde antes de llegar al PRD, tenía conexión en el exilio con el Partido Revolucionario Americano. O sea, no es una casualidad que Peña Gómez, cuando llega al PRD, se inscribe rápidamente. Es que ya tenía desde ese momento contacto con el Partido Revolucionario Americano en el exterior. Por eso es uno de los primeros dominicanos que va a inscribirse al Partido Revolucionario Americano que quedaba en la calle del Conde, en la zona colonial. Y cuando llegó este joven de apenas 24 años, que ya era locutor, profesor de escuela y poeta, se puso al servicio del Partido Sudamericano y una vez lo pusieron secretario de prensa y propaganda para que comenzara a organizar los mítines y también la parte de locución del partido. Y Peña Gómez comenzó de una vez esa tarea con el primer mítin que se hizo en el Parque de Colón, y cuando la gente vio a este joven innato, con ese voz, con ese discurso, muchos apostaron que ese era un joven que iba a llegar muy lejos en política. Y no se equivocaron, Peña Gómez comenzó a organizar, fueron a San José de Ocoa, que se hizo el primer comité municipal en ese tiempo del Partido Revolucionario Americano, y de ahí estuvo acompañando al profesor Juan Bosch hasta que el PRD llegó al poder en el año 63. Se le ofreció en ese tiempo el Ministerio de Educación y el Peña Gómez dijo que no, que estaba muy joven, que él no podía ocupar porque no se sentía capacitado para ser ministro de Educación. Y se le puso una oficina del pueblo en el Palacio, que fue el cargo que pudo ostentar en el gobierno. Lamentablemente, en el año 63, el esfuerzo del pueblo dominicano de su primer gobierno post-Trujillo, 7 meses duró solamente el gobierno del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch tuvo que salir al exterior y Peña Gómez, con 28 años, asume la Secretaría General del Partido Revolucionario Americano para combatir el Consejo de Estado y posteriormente el Triunvirato. Y esa Peña Gómez que le toca hacer la resistencia, hacer las grandes huelgas como la UNACHOSIN, y el sector constitucionalista que quería el retorno al poder, el profesor Juan Bosch, sin elecciones, busca a Peña Gómez porque es el brazo político del Partido Revolucionario Americano y quien se acostumbraba a hablar todos los días en tribuna democrática. Y por eso, el 24 de abril, José Francisco Peña Gómez, con la Marsellesa, que es el himno francés, llama al pueblo a las calles a defender la constitucionalidad robada y a que el profesor Juan Bosch sea repuesto en el poder con los constitucionalistas, con el coronel Fernández Domínguez a la cabeza. Todos, sin lugar a dudas, han tenido que establecer la regla de oro municipal para poder tener paz en las alcaldías en todo el territorio nacional. También es una idea de José Francisco Peña Gómez. Por eso, nosotros, como dominicanos, como familiares de Dr. Peña Gómez, nos sentimos orgullosos de su impronta. Y en este 25 aniversario, no hemos querido ir a la iglesia, no hemos querido ir a la tumba. Peña Gómez está más vivo que nunca. Desapareció físicamente, pero su impronta está ahí. Tenemos este conversatorio, tenemos sus libros editados, su libro en historieta, su musical, para que la juventud dominicana siempre tenga de referente a un hombre que lo dio todo y que su principal lección es la siguiente, sobre todo a los que estudian en esta universidad, como usted, rector, que viene de abajo.
Peña Gómez dignifica a la clase pobre de este país, que con tesón, con sacrificio, se puede llegar a ser también un ente importante o llegar a ser el líder más importante del país a nivel nacional e internacional, y eso dignifica a la clase pobre de nuestro país. Eso es una escuela de José Francisco Peña Gómez. Gloria eterno a la memoria del doctor Peña Gómez. Hoy ponemos en valor al ser humano, al político, al intelectual y estratega. Y antes de dar paso a nuestro primer disertante, quiero citar una frase de Peña, extraída de su escrito Los justos reclamos de la UAS, 21 de febrero de 1969. Cito: dando muestras de una sensatez que los viejos dirigentes de la oligarquía de este país no les suponían, los estudiantes desfilaron en orden, sin enarbolar un solo cartelón y sin vociferar una sola consigna política. 500,000 para la UAS fue el único clamor que los estudiantes elevaron por los aires capitaleños durante su sorprendente marcha por las calles de Santo Domingo. Ningún grupo estudiantil pudo capitalizar ese movimiento espontáneo de los estudiantes, y los líderes estudiantiles, para poder hablar en los actos que se han estado organizando, han tenido que hacerlo como simples estudiantes, sin que se les haya permitido identificarse con sus respectivas agrupaciones. La juventud dominicana no va a retroceder ante el chantaje de las ametralladoras. La cultura y el saber no pueden ser privilegio de una clase, sino del pueblo. Y es al pueblo al que está sirviendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo me siento orgulloso, igual que ustedes. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero conocen a fondo y quieren profundizar más en quién fue ese hombre extraordinario, que independientemente de la exposición brillante que hizo Tony Peñaguaba, que me ayuda a ser breve, pero independientemente de ello es necesario tener conocimiento de cómo el humanismo se profundiza en un hombre de esa naturaleza. Como decía Tony y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Peña Gómez nació en la más profunda humildad. En el momento en que la tragedia racista cundía sobre la República Dominicana, bajo el machete criminal de Trujillo, como es natural, la gente de su color tenía que ponerse en guardia. Y como estaba la política del corte y quema, sus padres se vieron en la obligación de abandonar a sus hijos, pero en un lugar donde fueran encontrados por alguien. Imagínense ustedes el dolor de una madre y de un padre que tiene que huir, dejando a sus hijos abandonados para poder salvar la vida de ellos y de todos. Quiero decir algo de las palabras del rector, de Tony y de todo lo que hemos conversado aquí. Se desprende que era un hombre brillante. Un hombre brillante que ha conseguido tantas cosas en la vida. El testimonio que yo puedo dar es que fue un hombre que funcionó trazándose estrategias. Nada de la vida del doctor Peña Gómez fue una improvisación. Era un resultado. Les voy a contar 3 cosas que de él la vi fabricar. Cuando venía la necesidad del cambio de Balaguer, Peña Gómez hizo el siguiente análisis. Balaguer tiene fuerzas armadas que le siguen. Gente del pueblo que aún Balaguer se muera, lo van a seguir creciendo. Y una parte de la iglesia que lo sigue,
por razones ideológicas y teóricas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación y rescatar el poder? Peña Gómez pensó en lo siguiente: el partido hay que meterlo en una visión diferente de organización. Y los mejores técnicos de América, Venezuela y de Perú vinieron aquí a acompañar una revisión estructural de lo que era entonces el PRD. Cuando Peña Gómez vivió en la casa de doña Lolita y descubrió aquella biblioteca de los Bogares y se la tragó entera, Peña Gómez creó un lazo humano y con todo el mundo. Peña Gómez era bueno, y quizá ese momento de la historia llevó a que se consagrara lo que me preocupa, es el corazón tan grande que tenemos los demócratas liberales de la República Dominicana, que a veces pensamos más en lo bueno y en lo justo que en lo que puede interesarle en un momento determinado a una personalidad. Peña Gómez, como dice Napoleón, sigue vivo. Gracias.